Vale, perfecto. Grabando. Vale. Vamos a comenzar con el ejercicio 1.7. Dado un conjunto de vectores, ¿cómo demostramos si son linealmente dependientes o independientes? Bueno, lo más fácil para comprobar si son linealmente dependientes o independientes, si a ojo no vemos que haya alguna dependencia lineal entre estos vectores, como que alguno de ellos sea la suma de los otros dos, o que dos de estos vectores sean proporcionales, eso es todavía más complicado si son vectores complejos, ¿vale? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a construir una matriz formada por estos tres vectores, ¿vale? Vamos a poner estos tres vectores o bien como filas o bien como columnas de la matriz, da igual, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, bueno, voy a hacerlo exactamente igual como tengo en la chuleta. En la chuleta los pongo como filas. No, a ver. Claro, a ver cómo los pongo aquí. Para aquí los pongo como filas, entonces los voy a poner como filas, ¿de acuerdo? La primera fila de esta matriz va a ser el vector 1, entonces va a ser el 1 más i, 1, 0. La segunda fila se corresponderá con el vector v, el 1 más i, 1 menos 3i, 1 menos i. Y la tercera fila se corresponderá con el vector w. Menos 1, 1 menos i, 1. ¿Vale? Voy a poner, un momento, voy a poner un rotulador que sea más fino. Ahora. Vale, pues ahora, dada esta matriz, ahora se trata de comprobar que las tres filas sean linealmente independientes, ¿vale? Entonces, si recordarán del segundo de bachillerato, esto creo que sí que os lo han contado, cuando nosotros calculamos el rango de una matriz, lo que estamos calculando es si las filas y las columnas son linealmente independientes o dependientes entre sí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto es una matriz 3×3, ¿no? Entonces, imaginaos que nosotros calculamos el rango de esta matriz y nos sale que el rango es igual a 3. ¿Qué significa que el rango de esa matriz sea igual a 3? Pues significa que tanto las filas como las columnas son linealmente independientes entre sí, ¿vale? Es decir, que no podemos escribir una columna o una fila como combinación lineal del resto. Eso no sé si lo han contado. ¿Eso os lo han contado? Sí, ¿verdad? Cuando habéis estudiado el rango de una matriz. Eso en el tema 2 vamos a volver con ello con bastante más profundidad, ¿vale? Entonces es eso, al final lo que tenemos que hacer es estudiar el rango de esta matriz. ¿Qué significaría que el rango fuese igual a 2? Pues si el rango fuese igual a 2, lo que significaría es que habría una fila o una columna que es combinación lineal de las otras dos. ¿De acuerdo? Entonces, si sucede eso, las filas y las columnas ya no son linealmente independientes. ¿De acuerdo? Y ya esos tres vectores formarían una familia ligada. ¿Esto lo entendéis? ¿Vale? Entonces es comprobar el rango y en función del rango ya sabemos si son linealmente dependientes o independientes. ¿Vale? Ponemos los vectores tanto bien por filas o bien por columnas, da igual, y hacemos el estudio de rango de esta matriz. ¿De qué dos formas podemos hacer el estudio del rango de esta matriz? Un momento, voy a poner aquí. Estudio del rango. Voy a ponerlo aquí abajo. Estudio del rango. Voy a hacer zoom porque si no me va a salir una letra horrorosa. Estudio del rango. ¿Qué dos opciones podemos aplicar para estudiar el rango? ¿Vale? El determinante, ¿verdad? Nosotros podemos calcular el determinante de esta matriz. Si el determinante de la matriz sale distinto de 0, entonces ¿a qué sería igual el rango de esa matriz? 3, ¿verdad? Porque es de orden 3, a 3. Y si el rango fuese diferente, el determinante fuese igual a 0, eso significaría que el rango ya no es 3, el rango ya será menor, puede ser 2 o puede ser 1, pero el rango va a ser más pequeño, ¿de acuerdo? Esa es la primera opción para hacer el estudio del rango, calcular el determinante. ¿Cuál es la segunda opción para estudiar el rango de esa matriz, que es la que yo recomiendo usar siempre? ¿Qué otra cosa podemos hacer para calcular el rango de una matriz, aparte del cálculo del determinante, o de los determinantes de la matriz y de sus menores? La reducción. ¿Perdón? Sí.
Claro, eso funciona si son vectores simples y lo puedes ver a ojo. Si a ojo puedes buscar alguna combinación lineal, que eso es lo primero que os conté, pero si en este caso, que son 3 vectores encima complejos, de 3 componentes, en este caso que es tan complicado verlo, no se podría hacer, ¿vale? Lo que podríamos hacer, ¿vale?, es usar la reducción gaussiana. ¿Os han enseñado la reducción gaussiana? ¿Nos han contado que haciendo reducción gaussiana de una matriz podemos estudiar el rango? Por ejemplo, si nos quedase la última fila todos ceros, al hacer la reducción gaussiana, eso significaría que esta matriz sería de rango 2. ¿Os lo han contado? ¿Tenéis una? Sí, ¿no? Lo han contado. Una matriz, por ejemplo, de 3 filas y 4 columnas. Si os quedase la última fila al hacer la reducción gaussiana llena de ceros, totalmente nula, la matriz tendría rango 2, ¿vale? Pues eso es así como se estudia el rango utilizando la reducción gaussiana. Pues yo recomiendo siempre, en toda la asignatura, cada vez que hagáis un estudio de rango, utilizar siempre este método. ¿Por qué una reducción gaussiana? Bueno, pues porque vamos a trabajar mucho con matrices rectangulares o con matrices que no son 3×3 ni 2×2, sino que son 4×4, por ejemplo. Y esas matrices, si quisiéramos hacer el estudio con el método de determinantes, sería bastante engorroso, porque habría que calcular muchos determinantes, habría que calcular muchos menores, etcétera, ¿vale? Pero con la reducción gaussiana podemos hacer el estudio del rango de cualquier matriz de forma mucho más rápido, ¿vale? De una matriz cualquiera. También podéis utilizar el método del determinante, que como la matriz es 3×3, es tan simple como calcular el determinante de esta matriz y si sale 0, ya no hay que hacer más. Las 3 filas son linealmente dependientes entre sí. Hay alguna fila que es combinación lineal del resto. Pero bueno, podemos utilizar este método. Y si utilizamos este método, lo que tenemos es que esta matriz se nos convertiría, a ver si lo tengo yo aquí. Un momento. A ver cómo lo hice yo aquí. Bueno, aquí utilicé, no, aquí, estos apuntes son del año pasado, aquí utilicé el determinante, aquí no hice la reducción gaussiana. Bueno, la reducción gaussiana ya la vamos a ver más adelante cómo se hace, ¿vale? Vamos a recordar desde cero cómo se reduce una matriz gaussianamente. Yo lo que hice aquí sería simplemente hacer el cálculo del determinante y si haces el cálculo determinante de esta matriz que voy a llamar A, lo que nos sale es 0, ¿vale? Puedes comprobar que sale 0, ¿vale? Y ya, sin hacer más cálculos, como el determinante es 0, el rango de la matriz A es menor que 3, lo cual quiere decir que alguna de las filas se puede escribir como combinación lineal del resto, es decir, que las 3 filas son linealmente dependientes, lo cual quiere decir que, me estoy quedando sin espacio, que el conjunto de vectores o subconjunto de vectores, ¿cómo se llamaban? U, V y W, U, V y W, estos 3 vectores forman una familia ligada, ¿vale? Familia libre, vectores linealmente independientes, familia ligada, vectores linealmente dependientes. Vale, sí, se llamaban U, V y W. Pues genial. ¿Habéis entendido este ejercicio? Vale, pues si lo habéis entendido, vamos con este otro, ¿vale? Tenemos un conjunto de subespacios, tenemos una serie de subconjuntos de vectores de R3 y R4 y lo que se trata es de comprobar si son o no son subespacios vectoriales. Vamos a comenzar con este primer ejemplo, ¿de acuerdo? Este subconjunto M, yo creo que a ojo ya podéis adivinar la respuesta. ¿Es subespacio vectorial ese subconjunto? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que comprobar si el vector 0, 0, 0, porque estamos trabajando en un subconjunto de R3, pertenece a M. Esto es lo primero que tenemos que comprobar. ¿Pertenece o no pertenece este vector a M? No pertenece, ¿vale? No pertenece porque 0 más 0 más 0 es igual a 0, que es distinto a 1. Y esta igualdad no se cumple. No pertenece a M. Por lo tanto, como la primera condición no se cumple, la segunda condición hace falta comprobarla. Ya sabemos que no se cumple. Bueno, se puede
se podría cumplir, ¿vale? En este caso no se cumple, pero ya como la primera condición de subespacio vectorial ya es falsa, ya directamente podemos decir que este subconjunto no es subespacio vectorial. Se tienen que cumplir las dos condiciones para que lo sea. ¿Vale? Vamos ahora con el segundo ejemplo. Ahora tenemos el subconjunto P, ¿vale? El subconjunto en R4 está definido por el conjunto de todos los vectores en R4 que cumplen simultáneamente. Recordad que este símbolo es igual, ese símbolo significa la conjunción lingüística I. Es el conjunto de todos los vectores que cumplen a la vez simultáneamente esta ecuación y esta ecuación. Espera, aquí hay una cosa que no se ve bien. Estos son igual, ¿vale? Estos son igual. Y esto es otro igual. ¿Vale? Simultáneamente que cumplen estas dos ecuaciones. X1 más X2 igual a X3 más X4. Y X1 menos X2 igual a X3 menos X4. Si no ves alguna cosa, perdonad, me decís, ¿vale? Bien, pues ¿qué tenemos que comprobar? Paso número 1. ¿El vector 0 pertenece a P? ¿Pertenece a P? Sí, ¿verdad? Porque si sustituimos todas las componentes a 0 por 0 en las dos ecuaciones, se cumplen las igualdades, por lo tanto, esta condición sí se cumple. Se cumple la primera condición, para acabar de ver si es subespacio vectorial hay que comprobar la segunda condición. Segunda condición, supongamos que nosotros cojamos un vector X y un vector Y cualesquiera pertenecientes a P. Y ahora supongamos que nosotros cogemos dos escalares cualesquiera, lambda y mu, pertenecientes a R. Al cuerpo de escalares R, ¿de acuerdo? ¿Qué se tiene que cumplir? Que cualquier combinación lineal de dos vectores cualesquiera, perdón, lambda por X más mu por Y, ¿vale? Lambda por X más mu por Y, que esta combinación lineal también pertenezca a P. Esto es lo que se tiene que cumplir, ¿de acuerdo? Pues vamos manos a la obra, vamos a demostrar esto. Vamos a escribir X como el vector, como lo tengo yo aquí. X1, aquí, X1, X2, X3, X4. X1, X2, X3, X4 son las cuatro componentes de X. Y vamos a escribir sus cuatro componentes como Y1, Y2, Y3, Y4. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer una combinación lineal de estos dos vectores. Lambda por X más mu por Y es igual a... A ver, lo voy a escribir ya, vale. Pues la primera componente será lambda por X1 más mu por Y1, ¿lo veis? La segunda componente será lambda por X2 más mu por Y2. La tercera componente será lambda por X3 más mu por Y3. Si no veis algo me lo decís, ¿vale? Y la cuarta componente será lambda X4 más mu Y4. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Esto es una combinación lineal genérica de dos vectores cualesquiera que pertenecen a P, ¿vale? Son dos vectores en R4. Ya acabamos, ¿vale? Esto ya lo podéis hacer vosotros en casa. ¿Qué es lo que habría que hacer ahora para comprobar si esto, esta combinación lineal genérica, que es esto, pertenece a P? Pues lo que hay que hacer es meter esto dentro de estas dos ecuaciones, ¿vale? X1 más X2 igual a X3 más X4 y ver si se cumplen esas dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Suponiendo que X e Y las cumplen porque pertenecen a P, ¿de acuerdo? Eso es lo que habría que comprobar. Entonces, si hacéis eso, lo que os va a quedar es lo siguiente. Por ejemplo, en la primera ecuación, la segunda la hacéis vosotros, ¿vale? En la primera ecuación, si sustituimos, nos queda lo siguiente. Lambda por X1 más X2 más mu por Y1 más Y2 igual a lambda X3 más X4 más mu por
y 3 más y 4. ¿Vale? Entonces, a ver un momento que piense. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos aquí es x1 más x2 igual a x3 más x4. X sub 1, donde está x sub 1, nosotros ponemos esta componente, ¿de acuerdo? La componente de esta combinación lineal. Esta componente, la segunda componente de esta combinación lineal, la ponemos en x sub 2. Y ahora en x sub 3 y en x sub 4 ponemos la segunda componente, la tercera componente que es esta, y la cuarta componente que es esta. La chufamos aquí dentro y reordenando vemos si se cumple la ecuación, la primera ecuación. Y vemos que en efecto se cumple. ¿Por qué? Porque nos queda reordenando x1 más x sub 2 aquí. Aquí nos queda x3 más x4, ambas multiplicadas por lambda, ¿de acuerdo? Y como el vector x cumple esta ecuación, esto tiene que ser igual a esto, ¿lo veis? Porque la igualdad dice x1 más x2 igual a x3 más x4. Por lo tanto, esta componente con esta componente, como ambas están multiplicadas por el mismo escalar, se van, se hacen cero, la suma se hace cero, ¿lo veis? Son iguales. Y lo mismo pasa aquí con las y, ¿de acuerdo? Ahora en vez de x tenemos y sub 1 más y sub 2 igual a y sub 3 más y sub 4 multiplicado todo por el mismo coeficiente lambda. Esta ecuación que nos queda equivale a esta ecuación que tenemos aquí. ¿Vale? Solo que en vez de poner el x, ponemos y. ¿Vale? Pero es la misma ecuación. Como el vector y cumple esta ecuación, ¿vale? Pues ¿qué nos queda? Nos queda que esa igualdad se cumple, que esto es igual a esto, y por lo tanto estas dos cantidades van a ser iguales y por lo tanto se anulan. ¿Qué nos queda? Que esto es igual a esto, y en definitiva, la combinación lineal de x y de y va a cumplir también esta ecuación, la ecuación de pertenencia a P, ¿de acuerdo? Y si hacemos lo mismo con la segunda ecuación, demostramos que P es un subespacio vectorial, ¿vale? Que cualquier combinación lineal de vectores de P pertenece también a P, porque también cumple las ecuaciones de pertenencia a P. Si se cumple, P es un subespacio. Si tenéis dudas, en los apuntes oficiales están también las soluciones a los ejercicios, ¿vale? Si queréis echarle un vistazo, que estarán explicadas con más claridad que aquí. Si seguís teniendo dudas, hablad conmigo, ¿vale? Bueno, nos vemos el próximo jueves. Porque parece que hay gente diciendo que